Ahí está, perfecto. No estás muteada. Ay, perdón, hace mucho que estoy muteada, ¿no? Perdón, ¿eh? Bueno, no sé dónde quedé, pero bueno, hacia el final del encuentro, entonces vuelvo a repetir, vamos a estar trabajando sobre el concepto de cultura del cuidado, sobre las dimensiones de la cultura institucional del cuidado y cuáles son aquellas competencias que como educadores necesitamos fortalecer para desarrollar y construir la cultura institucional del cuidado. Entonces, vamos a comenzar un poquito con una pregunta que nos parece importante siempre cuando trabajamos con educadores y educadoras, es esta, ¿no? ¿Por qué abordar los consumos problemáticos desde la escuela? ¿No? Como una tarea más que se le asigna a la escuela, ¿verdad? En principio, la respuesta es porque existe un marco normativo, ¿no? Que no solamente establece la necesidad de trabajar estos contenidos en la escuela, sino que también establece una obligatoriedad, ¿no? Que tenemos desde el sistema educativo para abordar la prevención de los consumos problemáticos. Ahora en un ratito vamos a estar presentándole cuál es ese marco normativo que como educadores tenemos que tener presente a la hora de trabajar esta problemática en la escuela. Luego, Beni, porque, bueno, necesariamente ¿no? Las infancias y las adolescencias transitan la mayor parte del tiempo en este dispositivo, ¿no? Que es la escuela, y todo lo que tiene ¿qué que es ver con esto? las Bueno, situaciones de consumo, no sé qué claramente aprieta. no son ajenas a la escuela. Perdón, Ponte. hay Hay un un car... micrófono abierto, ahí está. Todas las situaciones que tienen que ver con el consumo no son ajenas a los escenarios escolares y claramente en muchas ocasiones irrumpen situaciones vinculadas a los consumos y que generan, por supuesto, una tensión en ese dispositivo escolar. Y como educadores también tenemos que saber cómo acompañar esas situaciones cuando así irrumpen en la escuela. Bien, y también creemos que es una oportunidad para que junto con los chicos y las chicas nos podamos empezar a preguntar y a cuestionar algunas lógicas, ¿no? Que nos propone la sociedad de consumo, ¿no? O sea que es una problemática que en definitiva nos viene a dar una gran oportunidad en la escuela justamente para poder reflexionar sobre la sociedad de consumo y crear juntos una alternativa distinta, ¿no? Que implique acompañarnos de una lógica de cuidado, que es un poco lo que vamos a estar viendo hoy. Bien, entonces, a ver, ¿cuál es el marco normativo que tenemos que tener en cuenta a la hora de este abordaje de los consumos problemáticos en el ámbito educativo? Este es un genial y que después se lo vamos a compartir porque esta presentación luego se la vamos a dejar, que está como muy claro cuál es el marco normativo, tienen el link a cada una de las leyes y de las normativas para quien quiera ampliar estos conocimientos. Pero en principio no podemos dejar de mencionar, por supuesto, la Ley de Educación Nacional, que es la que guía nuestras intervenciones pedagógicas. Y miren, específicamente en uno de los artículos, esta Ley de Educación Nacional, 26.206, la que fue sancionada en el año 2006, define como uno de los objetivos de la política educativa nacional promover valores y actitudes que fortalezcan las capacidades de las personas para prevenir las adicciones y el uso indebido de drogas. Ya lo dice, ¿no? Un artículo de la Ley de Educación Nacional, ¿sí? Entonces, esto también hay que tenerlo claro. ¿Por qué abordar esta problemática en la escuela? En principio, porque la Ley de Educación Nacional así lo establece. Luego, por supuesto, no podemos dejar de mencionar la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Esta ley, entiendo que ustedes la conocen, por supuesto, integra los principios de la Convención de los Derechos del Niño. Esta ley fue sancionada en el año 2005, ¿sí? Y establece dentro de esos artículos, ¿no? La construcción y la consolidación, perdón, de los sistemas de promoción y protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, donde la escuela forma parte de este entramado, ¿no? De protección y de cuidado frente a las infancias y las adolescencias, ¿sí? Entonces, la escuela como un ámbito privilegiado donde abordar todo lo que tiene que ver con el cuidado y la prevención. Después, bueno, por supuesto no podemos dejar de mencionar la Ley Nacional de Salud Mental, sancionada en el año 2010,
donde, bueno, define en uno de sus artículos que las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental y reconoce a las personas con uso problemático de drogas como sujetos de derechos con las garantías que establece la ley. Ahí también tenemos link a esa ley, que después es bastante interesante de poder abordarla. Hay algunas controversias con esta ley que a veces escuchamos, pero bueno, es interesante informarnos de qué se trata. Está ahí también el link, no vamos a entrar en detalle, pero para el que quiera después está bueno poder conocerla en detalle. Y si hablamos específicamente de la escuela, está la ley 26.586 que crea el Programa Nacional de Educación y Prevención sobre las Adicciones. Esta fue sancionada en el año 2009, ¿no? Y así como claramente tenemos la Ley de Educación Sexual Integral y conocemos sus lineamientos curriculares y la implementamos, también tenemos que saber y conocer que existe este Programa Nacional de Educación y Prevención para las Adicciones, ¿no? Y que tiene como objetivo orientar todas las prácticas educativas para trabajar en la educación y prevención sobre las adicciones en todas las modalidades y y niveles del sistema educativo. Esto quiere decir nivel inicial, primaria, secundaria, con todas sus modalidades, ¿sí? Es un programa que establece la obligatoriedad de este abordaje en todos sus niveles. Y en el año 2015 se establecen estos lineamientos curriculares para el abordaje en prevención a través de esta resolución del Consejo Federal de Educación 256, donde nos orienta con cuáles son aquellas intervenciones pedagógicas que tenemos que realizar desde el sistema educativo para abordar en prevención los consumos problemáticos y las adicciones. Ahí sí, bueno, si cliqueamos, después igual, no sé, tenían como tarea leer los lineamientos curriculares, ahora que me acuerdo. ¿Alguien pudo leerlos? Ahí en el chat por ahí si nos comentan, a ver. Les habíamos dejado, o por lo menos a ver si los conocían. A ver si alguien nos cuenta en el chat, ¿conocían de estos lineamientos curriculares, así como tan socializados los lineamientos curriculares de la ESI, con sus 5 ejes conceptuales? Los lineamientos curriculares para este abordaje, ¿los conocían? A ver, no veo, bueno, al parecer no. A ver. No, dice Silvia, gracias Silvia, ahí va. Bueno, no los conocía, no, bueno, excelente entonces, porque este es un primer paso, ¿sí? Como educadores y educadoras no podemos dejar de conocer que existen estos lineamientos y que tenemos una obligatoriedad para poder implementarlos. Bueno, después en cada uno de los niveles, por supuesto, se van adaptando estos lineamientos, estas intervenciones de acuerdo a la edad en desarrollo en que se encuentran los chicos y las chicas, por supuesto, si hablamos de nivel inicial y nivel primaria, todo lo que tenga que ver con la prevención va a ser más de un abordaje desde lo inespecífico. ¿Sí? En secundaria también ya tiene sus propios lineamientos curriculares. No vamos a entrar en detalle en cada uno porque es un taller en sí mismo, pero sí nos parece importante que tengan en cuenta la lectura de estos lineamientos curriculares porque los van a orientar en las intervenciones pedagógicas, que seguramente muchos de ustedes y muchas de ustedes ya lo realizan. ¿Por qué? Porque estos lineamientos curriculares tienen mucho de consonancia con lo que propone la Ley de Educación Sexual Integral, ¿no? Con alguno de sus ejes, ¿no? Si vemos, no sé, los lineamientos curriculares de nivel inicial y primaria, la verdad es que están muy en consonancia con lo que propone la Ley de Educación Sexual Integral, cuando, por ejemplo, se trabaja el eje de cuidado del cuerpo y la salud, ¿no? Entonces, desde ese lugar también estoy haciendo un abordaje en prevención para los consumos problemáticos. Si bien estoy trabajando la ESI, pero en consonancia también estoy abordando esto. Entonces, tienen algunos puntos en común, pero sí les proponemos y los invitamos a que los puedan leer en profundidad estos lineamientos curriculares. Y una cosa más que no agregamos ahí, pero que sí después luego se los vamos a dar, es una guía de orientación que también existe, la voy a leer específico cómo se llama, ¿no? Guía de orientaciones y criterios de intervención ante situaciones de consumo de sustancias específicamente en ámbitos escolares. Esto es como una guía, un protocolo que va orientando a los educadores frente a estas, digamos, situaciones de consumo que quizás se puedan dar en el escenario escolar, ¿no? Y que como educadores tenemos que tener presentes
en cómo poder acompañar esas situaciones, y hay una guía específica que elaboró el Ministerio de Educación Nacional junto con la CEDRONAR específicamente para las escuelas, que después se las vamos a compartir, y que está bastante actualizada porque es del año 2022, si no me equivoco. Que no lo sumamos ahí, pero que también sirve como una guía y un marco normativo que oriente estas prácticas. Bueno, hasta aquí entonces el marco normativo. Ahí me dice alguien, sabía que estaban, pero no los leí. Bueno, muy bien, interesante. Al menos está bueno saber que existen, al menos. Eh, bueno, hasta aquí entonces el marco normativo, y un poco también es desde donde nosotros pensamos la propuesta, ¿no? A partir de este marco de referencia. Bien, seguimos, ¿no? No, ahí dice Ahí va. Rodolfo que la guía se envió en formato papel en las escuelas, así que buenísimo porque también la tienen en las escuelas. Excelente, excelente. Acá yo la tengo, es esta guía chiquitita que está muy clara, muy bien redactada. Igual, buenísimo que la tengan, buenísimo que la tengan. Ahí va. Bien, seguimos. Noé, te tomo la posta. Sí, claro. Espejos sociales. ¿Querés pasar, Mechi, un... Ahí estamos. Bien, les vamos a pedir, yo ahora les voy a dejar en el chat un link, que es para acceder al Padlet, que es una herramienta bastante interesante. Eh, y ahí también, si no, pueden acceder, si no es por el chat, a través de ese código QR, los va a llevar a esta plataforma, y ahí les vamos a proponer una segunda dinámica para hoy. Ya les avisamos, ¿no?, que los íbamos a hacer trabajar, así que vamos a seguir en ese camino. A ver, ¿les parece? ¿Querés compartir vos, Mechi, el Padlet, o querés que te comparta yo? Bueno, o en un ratito, digo, a medida que se vaya quizás cargando. A ver. Bien. La idea de esta dinámica es la siguiente. Ustedes van a encontrarse ahí con una serie de imágenes. A ver si ya está, ahí ya la está compartiendo Mechi. Y lo que les vamos a pedir es que a partir de estas imágenes, y sin pensarlo demasiado, es decir, la idea es que vayamos como un poco al impulso de lo que me sale, ¿no? ¿Qué les diríamos, o qué les dice, mejor dicho, qué les dice la sociedad a estas personas en estas situaciones que les encontramos en las imágenes? ¿Sí? La idea es que los invitamos a pensar quizás cosas que se escuchan en la escuela, o que uno escucha en la calle, en el colectivo, en el mercado, ¿no? El objetivo acá no es teorizar, sino poner el comentario concreto, ¿sí? Es decir, ¿qué pasa cuando una de estas personas, pensemos en personajes, ¿sí?, no en personas particulares, entra al aula o se sube al colectivo? ¿Sí? ¿Qué comienza la sociedad de este grupo de personas, de esta persona en particular? ¿Sí? ¿Qué susurros se pueden escuchar? ¿Sí? Para ir sumando sus comentarios, lo que tienen que hacer es ahí donde dice justamente añadir comentarios, y ahí ya empezaron a aparecer. Eso, elíjanse las imágenes que les resulten quizás más significativas, más fuertes, sobre las que se ocurra como un primer comentario, y los van cargando ahí en el Padlet. Los veo muy cancheros con el Padlet, así que buenísimo. A ver, dice: los jóvenes se duermen siempre porque usan toda la noche el celular. Dice Alicia sobre esa primera imagen. En relación a la publicidad de ibuprofeno, de ibupirac, dice: hay que ser productivo, no importa cómo te sientas, y para eso te ayudamos con este producto. Es un eslogan, ahí ya, acá hay mucho marketing, muy bien. La imagen con el bebé o la bebé con el celular dice: muy pequeño para manipular una pantalla. Otra forma de jugar para que se entretenga. Acá empezamos a ver como opiniones contrapuestas, ¿no? Tiene que tener todo lo que no tuve, no importa si no tiene a su papá o mamá. Desde chiquitos ya están prendidos al vicio. Me gusta esa, bien directa. Muy bien. Ahí la imagen de Hot Sale dice: compra aunque no lo necesites. Ya nos vamos adentrando en algunas cuestiones que tienen que ver con la sociedad de consumo, que ahora la vamos a empezar a definir de una manera un poco más en profundidad. Ahí los chicos, hay una imagen con 4 chicos tomando una cerveza, evidentemente en la calle, en una vereda, y dice: cuidado, te pueden chorear. Vagos.
Lo que importa es la marca, no importa el contenido. Está buena esa asociación ahí también sobre el tipo de producto que se consume. A ver, abajo de la imagen de Lali aparece, ¿querés ser como ella? Toma Brahma. Bien, ahí siempre muy interesante cómo se utilizan estos referentes en las publicidades, ¿no? Personas famosas eh, o exitosas, ¿no? Socialmente exitosas, que la máquina publicitaria después nos presenta todo el tiempo, ¿no? Como muchas veces como ejemplos a seguir y, bueno, a partir de eso nos introducen distintos productos, ¿no? A ver, me interesa ver este del grupo de chicas que están ahí de festejo, no sé si es fiesta de egresados o UPD, dice chicas fiesteras poco serias, ese parece mi papá, ese comentario, no tienen pudor, son provocativas, las jóvenes de hoy, puntos suspensivos, ¿no? Como diciendo, sí, yo te dije, el UPD es una excusa para tomar, lo hacen todos, tenemos que hacerlo nosotros también, chicas populares, siempre divinas, bien, aparecen también ahí comentarios eh, más positivos, bien, súper interesante todo lo que fueron agregando. Bien, a partir entonces de estos comentarios, nos gustaría escucharlos, también lo pueden ir volcando en el chat. ¿Qué nos pasa cuando escuchamos estas frases? ¿No? ¿Qué consecuencias creen ustedes que tienen también estas construcciones o estas representaciones sobre las juventudes, sobre ciertas prácticas de consumo? ¿Conocen este tipo de situaciones? Digo, ¿se las cruzan en cotidiano? ¿Cómo reaccionan frente a estas situaciones? Pueden ir compartiendo ahí en el chat o si alguien quiere abrir el micrófono, por supuesto, bienvenido. Se siguen cargando, los dejamos con ese... Se vuelve casi un vicio, ¿no? Uno quiere decir un montón de cosas porque se escuchan tantas frases de este tipo todo el tiempo. Estoy viendo cuál es la que por ahí genera más comentarios, la del bebé, ¿no? Esa es una imagen que siempre resulta impactante y a la vez súper cotidiana, ¿no? El chupete electrónico ahí aparece. Le das el teléfono para no hacerte cargo, esa también habla de cómo nos posicionamos muchas veces de manera crítica, ¿no? Cuando es algo que pasa fuera de nuestra familia, pero cómo lo resolvemos internamente, ¿no? UPD, estoy viendo lo de las chicas, dice, ¿cómo le digo a mi hija que no vaya? Si no te vestís así no perteneces. Bien, siguen apareciendo ahí muchas cuestiones que ahora vamos a empezar a elaborar un poquito más con algunas definiciones. Bien, a ver, estoy viendo el chat, voy a hablar un poquito. Sí, eso te iba a decir, Fer, que ahí están en el chat. Buenísimo, buenísimo. Dice, últimamente venimos trabajando mucho en lo relativo, dice Rodolfo, a los niños pequeños de consumo, sobre todo dispositivos electrónicos. Las familias reconocen explícitamente que la tecnología sirve para que no molesten. Esta idea de chupete electrónico, ¿no? Bien. Dice Fernanda, intolerancia a la frustración. Ahí Fernanda, eso en relación a una imagen especial, si nos puedes aclarar un poquito más. Chris dice, generalizar nos lleva a conocer al ser humano, no lleva a conocer al ser humano detrás de una problemática, no ayudamos si quedamos en el estereotipo. Bien, no lo quería mencionar, pero ahí aparece un concepto súper importante para nosotros, que es el estereotipo. Bien, todo es ya, dice Fernanda, totalmente, ¿no? El consumo, eh, no me voy a meter mucho con eso, pero en ese sentido vamos. Estar conectados de manera constante, estar en todos lados, bien, el famoso multitasking, ¿no? Que nos vendieron como la solución a los problemas y de repente nos pasa que estamos todos súper acelerados, súper estresados. Por eso creo que aparecíamos tantos perezosos después, ¿no? Un viernes a la tarde, ¿no? Ya sin energía prácticamente. La cultura del consumo lo invade todo, generando sentimientos de falta, individualismo, desesperanza, dice Pablo. Cultura del ya fue, sin medir consecuencias, ¿no? Esta idea a veces mal interpretada de que hay que vivir hoy, ¿no? Porque mañana no se sabe y eso a veces es un poco peligroso ese mensaje. Vale, una de la banda del perezoso dice la inmediatez, ¿no? La inmediatez como una característica de la sociedad de consumo, esto de intentar resolver todo ya, ¿no? O satisfacer todo ya. Bien. Dice Rodolfo respecto de los adolescentes, muchas imágenes ponen sobre la mesa la tensión ser-tener, que, justo ahí no parece, que hoy está claramente desequilibrada respecto del tener y en función de eso casi que todo vale.
Bien, vale todo, justamente dice Orlando ahí abajo. A veces los padres no tienen real conciencia de lo que pueden causar, hay que poder orientar. Bien, excelente. Muchísimas gracias a todos y a todas por compartir. Vamos a volver en un ratito sobre este muro, ¿sí? A volver a trabajarlo una vez que pasemos un poco por algunas definiciones. Lo primero que vamos a presentar ahora es este concepto que para nosotros es súper importante, que es el de representaciones sociales, ¿sí? Un concepto que es central y nos vamos a detener unos minutitos acá. Desde nuestra perspectiva, desde la mirada que venimos trabajando, consideramos que un primer paso, digamos, en la construcción de proyectos y acciones, intervenciones desde una perspectiva de cuidado, justamente, que es este abordaje con el que trabajamos, es el registro de las ideas previas que tenemos sobre las situaciones que vemos cotidianamente, ¿sí? Y queremos transformar, ¿sí? En este caso, cuestiones asociadas específicamente a consumos problemáticos, pero de una mirada más general al consumo, ¿no? Al consumo en general. Entonces, estamos hablando de un ejercicio consciente y profundo de autorreflexión sobre nuestros conocimientos, ¿sí? Sobre nuestro sentido común, sobre nuestras prácticas cotidianas, ¿sí? Sobre nuestros hábitos y sobre todo aquello que tenemos súper naturalizado como verdades, ¿no? Las representaciones no son ni más ni menos que eso, ¿no? Cuando hablamos de representaciones sociales nos referimos a un conjunto de abstracciones, de imágenes mentales, ¿sí? De asociaciones, de ideas que orientan nuestras acciones, ¿sí? Son significados que le otorgamos a los hechos sociales y también a las personas, ¿no? Y que son compartidos socialmente. Las representaciones, es decir, no es un concepto que nosotros lo carguemos de un valor negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque las representaciones permiten nombrar al mundo, permiten darle significado, ¿sí? Y eso va generando un código común que facilita la comunicación entre las personas, ¿sí? Específicamente entre los miembros de una comunidad. Por eso entonces las representaciones son sociales justamente porque están determinadas por el contexto familiar, el contexto barrial, institucional, en el caso de una escuela, ¿sí? El contexto nacional, obviamente también, eh, y también por aquellos discursos presentes en los medios en los medios de comunicación y en la publicidad específicamente. ¿Sí? El mercado, y puntualmente el mercado publicitario, es una enorme fuente discursiva, ¿sí? Que todo el tiempo nos está bombardeando, ¿sí? Y ni hablar desde hace algunos años con la omnipresencia de Internet, ¿no? De hecho, ustedes lo notarán, prenden el celular y ¿cuánto tarda el teléfono en mandarnos una publicidad, un mensaje de compra, ¿no? Segundos, seguramente. Entonces, se va configurando un sentido común sobre distintas situaciones, sobre distintas prácticas o distintos sujetos que naturalizamos y reproducimos muchas veces de manera crítica, ¿sí? Y por supuesto acá la escuela tiene un rol protagónico en la configuración de estas representaciones, ¿sí? Para la mayoría de nosotros, muchos temas o fenómenos sociales los escuchamos por primera vez en la escuela, ¿no? Entonces, la escuela es una fuente de significación muy importante, ¿no? De significados que después se comparten, digamos, por supuesto también se resignifican, se definen, pero sobre todo se comparten. Bien. Y ahí vemos esa viñeta de Mafalda que es súper esclarecedora en este sentido. Mafalda siempre vigente, ¿no? Eh, Hace poquito salió, bueno, ya que estamos con esto salió un documental que decía Noé, vi uno sobre Kino, hay una serie, no sé si en Star Plus o en alguna de esas plataformas, muy, muy buena eh, sobre la biografía de Kino, ¿no? Dice, papá, en tu época de muchachos los viejos se escandalizaban de ustedes, uf, decían de todo. Qué barbaridad vestirse así, yo no sé a dónde vamos a parar, en mis tiempos no se veían estas cosas, ¿no? Y mi papá le dice, es increíble, igual a los viejos de ahora. ¿Viste? Dice el padre. Y eso que en mis tiempos no nos vestíamos como payasos afeminados, ni se veían las cosas que se ven hoy, ni éramos vagos. Totalmente, ¿no? Como que uno, esta cuestión generacional que todo el tiempo se repite, ¿no? La juventud de hoy está perdida, ¿no? Esa frase que parece que nunca caduca, ¿no? Siempre estamos viendo los que ahora somos adultos como las juventudes, como no, ¿viste? Música era la de mi época, ¿no? Todas estas cuestiones que todo el tiempo se repiten, ¿no? Bien.
Pasemos, Mechi, a la siguiente diapositiva. Bien. Ahora les voy a invitar a hacer un brevísimo ejercicio mental. Si yo les pregunto esto, ¿no? ¿Qué es una montaña? ¿Sí? Les pido que se tomen unos segundos y adviertan así rápidamente, como hicimos con las imágenes del Padlet, qué imagen, qué ideas, qué significados se les vienen a la cabeza cuando piensan en una montaña, sin más pistas que eso. Bien. Posiblemente, en este momento, muchos de ustedes estén pensando que una montaña es un montón de rocas y tierra, ¿no? Que es un accidente geográfico, ¿no? Que es una cosa, ¿no? La montaña como una cosa. ¿Y eso por qué? Porque la mentalidad y el paradigma occidental, científico, positivista, matemático, la montaña efectivamente es un montón de rocas, ¿sí? Es un accidente geológico, ¿sí? Es una fuente de recursos para satisfacer necesidades humanas. Es algo a lo que yo le puedo sacar algo para satisfacer mis necesidades, ¿sí? Entonces, en general, y esto algunos de ustedes me dirán, no, yo no pienso eso, pero en general, en nuestras sociedades, cuando decimos montaña, pensamos en esos términos. Pensamos en términos geográficos, en términos geológicos, ¿sí? En términos económicos y en el mejor de los casos, en términos turísticos, ¿sí? Entonces a la montaña se va, se la mira, se la explota, ¿no? ¿Cuánto de esto escuchamos, ¿no? La explotación de los recursos naturales, ¿no? Que es una definición horrible, ¿no? Eh, bien. Y ahí está aparece este gráfico, ¿no? En el Día Internacional de las Montañas. Esta es una imagen de CONICET, y nos habla de eso, ¿no? La montaña parece como una cosa medio inerte, ¿no? Dicen, cubre el 27% de la superficie del planeta, proporciona el 60% del 80% de los recursos de agua dulce del mundo para el consumo doméstico, ¿no? Nos hablan de datos duros, ¿no? Bien. ¿Podemos pasar, Mechi, a la próxima imagen? Bien. Y acá aparece otra idea de montaña, ¿no? En muchas o en la mayoría de las cosmovisiones indígenas de Latinoamérica, ¿sí? La montaña es un ser, ¿no? Y esta representación nos habla un poco más, esta representación visual de la montaña nos habla un poco más de eso, ¿no? La montaña como un ser, la montaña como una entidad viva, ¿sí? La montaña es parte de mí, ¿no? Si yo a la montaña como acá le pongo una cara, yo me puedo identificar con la montaña, ¿no? En esta idea, todos somos uno en la naturaleza, ¿sí? Entonces, este significado de la montaña me va a, de alguna manera, decir a mí que yo la montaña la tengo que cuidar, porque yo soy la montaña, ¿sí? Porque cuidando la montaña me cuido a mí mismo, ¿sí? Entonces, esta idea de Pachamama, digamos, no es la idea de tierra o de planeta, tal como la concebimos en Occidente, ¿sí? Fíjense entonces qué importancia tiene el modo en que definimos aquello que nos rodea, ¿no? La montaña como cosa o la montaña como ser, ¿no? Esto que parece a veces tan, bueno, lo miro así, lo miro asá, puede ser muy definitorio, digamos, de cómo después encaramos la relación con esa cosa o ese ser, ¿no? O esa situación o ese fenómeno. Bien, entonces, como decía recién, las representaciones determinan nuestras opiniones y nuestras valoraciones sobre las cosas. Y entonces lo que están determinando es nuestra manera de actuar, ¿sí? Nuestro punto de vista sobre las cosas está fuertemente determinado por la cultura en la que estamos inmersos, ¿sí? Por eso, registrar y cambiar nuestra mirada es la posibilidad de cambiar nuestra forma de actuar, nuestra forma de intervenir y de transformar nuestro entorno, ¿sí? Hay una idea muy en boga en estos últimos años que es la de deconstrucción, ¿no? Que tiene que ver con esto de desandar ese camino a través del cual le fuimos dando sentido a ciertas cuestiones, a ciertos temas, ¿no? A ciertas situaciones. Bien, pasamos, Mechi, al que viene. Bien, y acá aparece entonces el concepto de estereotipo que ya aparecía en sus definiciones que habían hecho, ¿no? Aparecía en el chat. ¿Qué son los estereotipos? Bueno, son estas representaciones cristalizadas que simplifican la realidad social, ¿sí? Reduciendo a esa realidad a imágenes fáciles de digerir, ¿sí? Por supuesto que, a ver,
así como decía, las representaciones sociales son necesarias, porque uno no puede estar tampoco las 24 horas del día cuestionándose todo, porque si no, no avanza nunca. Pero es cierto que esto, sobre todo las representaciones cristalizadas en estereotipos, lo que hacen muchas veces es producir y reproducir etiquetas negativas, ¿sí?, sobre determinadas personas o grupos sociales, ¿sí?, estigmas, ¿sí? Y eso, por supuesto, deriva en procesos de discriminación y exclusión social, ¿sí? Decíamos que una cuestión muy importante a tener en cuenta para poder reflexionar sobre nuestra mirada en torno a estos fenómenos, que no son nada simples, es entender que las representaciones sociales son construcciones históricamente situadas, ¿sí?, que varían según los contextos, varían con el paso del tiempo, ¿sí?, a veces más lento, otras más rápido, ¿sí? Por ejemplo, nuestra forma de entender el fenómeno de los consumos problemáticos de sustancias, que hasta hace unos años se definían de manera unilateral como adicciones. De hecho, si ustedes ven en la normativa que recién mencionábamos, que es bastante reciente, todavía se habla de adicción como si fuera la única manera en que una persona se puede relacionar con una sustancia. Ha cambiado mucho, ¿sí? Eso ha cambiado mucho, especialmente en los últimos 15 años, a pesar de que todavía, como dije recién, en la normativa de los últimos años se sigue reproduciendo esta idea, ¿no?, de que todo consumo de sustancias deriva en una adicción, ¿sí? Pero bueno, por suerte, ¿no?, en realidad no es por suerte, esto es por acción de determinados movimientos sociales y por cambios a nivel de la sociedad civil y de la política también, se han ido generando algunos cambios que nos permiten revisar esa mirada respecto a los consumos problemáticos, ¿no? Bien. Pasamos, Mechi, a la que sigue. Bien, y entonces, en ese sentido, ya también esto apareció en sus comentarios, la idea de sociedad de consumo, ¿no? Que es muy importante este concepto para entender con mayor claridad los fenómenos que estamos analizando en este encuentro, ¿no? En la sociedad de consumo, el consumo es una actividad que ya excede el dominio de lo material, ¿sí? Es prioritario comprender la dimensión simbólica del acto de consumir, ¿sí? En esta sociedad, en la sociedad de consumo, ya no se consume para subsistir únicamente, ¿sí? Consumir, como dice ahí, es pertenecer, es participar, es ser visible, es ser alguien, ¿no?, como se dice mucho por ahí, ¿sí? El consumo me permite, o mejor dicho, la sociedad de consumo me plantea que yo a través del consumo puedo resolver mis conflictos, mis angustias, mis padecimientos, ¿sí? Entonces se va configurando una manera de relacionarse con los demás y de construir rasgos de identidad, ¿sí? Por lo tanto, es también una manera de diferenciarse, ¿no? Eso también es muy común hoy en día, no es algo de hoy, digamos, ya tiene muchos años de la diferenciación a través de las cosas que se consumen, ¿no? Entonces, no estamos ante un simple proceso económico y utilitario, sino que es un fenómeno que súper complejo, pero que depende más de deseos modelados social y culturalmente que de la satisfacción de necesidades biológicas, ¿sí? Y esto es algo que para que pensemos que no es algo de ahora, digo, esta definición de sociedad de consumo tiene más de 50 años, ¿no? Entonces no nos encontramos con un fenómeno que es de nuestra época actual. Esto es un proceso que tiene su historia, ¿no? Eh, por eso hablamos de cultura de consumo cuando nos referimos a este modo de vinculación social, ¿sí?, que implica procesos de identificación y de diferenciación social a través de los objetos que se consumen, ¿sí? Eh, esta matriz social y cultural tiene su origen en la década del 50 del siglo pasado, ¿sí? Como dice ahí, terminada la Segunda Guerra Mundial, por el crecimiento económico de determinados países en la Segunda Guerra, ese crecimiento económico comenzó a vincularse con la necesidad de conquistar nuevos mercados, ¿sí? Es una sociedad que necesita más consumidores que trabajadores, ¿sí? Entonces, ahí se desarrolla un nuevo mercado de moda, un nuevo mercado de ocio, de entretenimiento, ¿sí? Aparecen nuevos consumos culturales, nuevas necesidades, ¿sí? Que se van expandiendo de la mano del crecimiento meteórico de la industria publicitaria, ¿sí? Lo nombramos muchas veces porque acá el rol de la publicidad es clave, ¿no? Y en este contexto toda persona empieza a ser vista como un potencial consumidor, ¿sí?
Incluso aparecen nuevos sectores sociales que antes no existían como tales, diferenciados de esa manera, como la juventud. Por ejemplo, la categoría de juventud cobra mucha fuerza en esta época, hacia mediados del siglo XX, como un sector identificable. Primero quizás por su actitud rebelde o contestataria, pero después más que nada como una categoría de mercado, ¿sí? Entonces el mercado se encarga de asimilar en sus góndolas estas categorías sociales, y se empiezan a construir también tipos de juventud, ¿no? Juventudes que son válidas, modos de ser joven que son válidos, perdón, válidos, y modos de ser joven que no lo son, ¿no? Las empresas comienzan a incrementar año a año sus gastos publicitarios, y lo mismo también empiezan a hacer las instituciones públicas y los partidos políticos, ¿sí? Repito esto, ¿no? La actividad publicitaria ejerce mucha influencia sobre el entorno y sobre las personas a las que van dirigidas sus mensajes, ¿no? Como decíamos hace un ratito, los los medios de comunicación son actores sociales clave en la producción y distribución de representaciones sociales, ¿sí? De lo que es aceptable o no en determinado contexto y momento histórico, ¿no? Y en gran medida lo que empieza a pasar es que se consumen estos signos, ¿no? Valores, aspiraciones, estilos de vida, ¿no? Y el consumismo, ahí figura en la placa como última definición, viene a ser la expresión más exagerada de la cultura de consumo, ¿sí? Que tiene como consecuencia una exacerbación del individualismo a partir de la necesidad de diferenciarse, ¿no? Y esto va redundando en una pérdida progresiva de aquellos rasgos que nos vuelven grupo, que nos vuelven comunidad, que nos vuelven barrio, ¿no? En este afán de diferenciarnos, ¿no? Individualmente. Y se reemplazan quizás identidades tradicionales, ¿no? Instituciones que antes nos nucleaban y que nos hacían sentir que éramos parte de algo. Ahora eso muchas veces lo reemplazan determinados consumos, ¿no? Bien, y ni hablar de las consecuencias negativas de la sociedad de consumo en su versión más extrema, que tiene consecuencias sociales y negativas, perdón, sociales y ambientales tremendas, ¿no? Súper negativas. Pero no nos vamos a detener ahora con eso. Chicas, ¿voy bien? Estamos muy... ¿Cómo vamos con el tiempo? No quiero extenderme tanto. No estamos tan bien de tiempo, pero no estamos tan mal. No, no estamos tan mal, no estamos tan mal. Sí, pero te Bien. vamos igual viendo por las dudas. Bien, bien, bien. Bien, ya casi termino. Pasamos, Mechi, de placa. Bien, entonces esta sociedad de consumo lo que nos propone es una lógica de consumo, ¿no? Es decir, en esta matriz aparece como lógico el consumo de la novedad, ¿no? El descarte de aquello que parece viejo, la búsqueda de la eficiencia, ¿no? Y esta idea de ser productivos todo el tiempo. Todo lo que hago tiene que servir para algo, ¿no? Todo tiene que resolverse ya, que esto también aparecía en las cuestiones que nos compartían, ¿no? En el Padlet. La idea de la inmediatez, ¿no? Ya mencionábamos el individualismo, la cuestión esta eh, de la diversión, ¿no? De que esto de que no, pareciera que no hay lugar para el aburrimiento y la contemplación, ¿no? Siempre tengo que estar haciendo algo con mi tiempo, ¿no? Si no es trabajar, me tengo que divertir, pero tengo que aprovechar, no lo puedo dejar pasar, ¿no? Es ahora. Y ahí, si querés, Mechi, pasá, porque en el próximo slide lo que sumamos son algunas de las cuestiones que aparecían de sus respuestas en el Menti. Después no sé si vamos a mostrar la nube completa, pero me pareció súper interesante porque están completamente vinculadas eh, con lo que mencionábamos nosotros, ¿no? En esta nube de pinches, esa lógica de consumo, ¿no? A ver, Y ahí creo que preguntaban en el chat. en el chat preguntan a qué se refiere taponar. Justamente por eso ahí le puse al lado estas dos definiciones que ustedes nos traían, que son la de evasión y la de negación, ¿no? Esto de tapar los problemas, ¿no? O situaciones que me angustian con la compra de algo, ¿no? Me hago este regalito, me doy este mimo porque la estoy pasando mal. Que no quiere decir que siempre esté mal, ¿no? Darse un gusto cuando uno está pasando por un momento de dolor, de tristeza, de angustia.
El problema es cuando el único modo de resolver que yo tengo una situación angustiante o dolorosa es con la compra de un chocolate, de una ropa o irme de viaje, digamos. Eso tiene que ver con taponar, ¿no? Con meter abajo de la alfombra los problemas, básicamente. Me gustaba esto que aparecían, las que están en azul o medio violeta son las que pusieron ustedes, la idea de aparente necesidad, esto de consumir cosas que la publicidad me vende como necesarias y que en realidad claramente no son necesarias para la subsistencia, quizás sí para pertenecer, quizás sí para sentirme que hay algo que me contiene, ¿no? Pero que efectivamente eso tiene que ver con procesos sociales y culturales de larga data, ¿no? La idea del impulso. Me gustó mucho, aparecía prisión y aparecía otro sinónimo también que no lo traje, pero está bueno ver como los efectos más negativos del consumo, ¿no? Eh, que de alguna manera también nos enjaulan, ¿no? Nos aprisionan. Y aparece ahí también, bueno, el concepto de materialismo, ¿no? Que no lo habíamos puesto nosotros, pero que obviamente tiene mucho que ver con eso también. Bien. Entonces, por eso decíamos al principio que un primer paso en la construcción de proyectos y acciones desde una perspectiva de cuidado debe implicar el reconocimiento y la reflexión sobre nuestras propias ideas, ¿no? Sobre nuestras propias limitaciones, sobre nuestras propias fortalezas, ¿no? Y particularmente en esto que nos convoca, sobre nuestros propios consumos, ¿no? Entonces está bueno esto de preguntarnos, no todos los días y todo el tiempo, pero sí de vez en cuando, incluso hacerlo de manera compartida, de manera grupal, preguntarnos esto, bueno, ¿cuáles son mis consumos, no? ¿Qué necesidades satisfacen realmente, no? ¿Qué impacto tienen en mi salud esos consumos? ¿Qué impacto tienen en mis vínculos afectivos? ¿Qué impacto tienen en mi ámbito de trabajo o de estudio, en mi economía, en el ambiente, ¿no? Nuestra invitación es a revisar esas representaciones que vamos construyendo, ¿no? Y cómo se entrecruzan con las nociones que tenemos sobre la salud, sobre la educación, sobre la juventud, ¿no? Y entonces a partir de ese lugar, de esa plataforma, digamos, eh, poder hacernos preguntas, ¿no? Preguntas de registro, conscientes, profundos, eh, para empezar a encarar nuestras intervenciones, nuestras discusiones, debates dentro y fuera del aula desde una perspectiva de cuidado, ¿no? Bien, ahí estamos. Ahora Mechi nos va a introducir ya de lleno en los consumos problemáticos. Gracias, Fer. Bueno, esta introducción que también imagino que mientras Fer hablaba pudieron relacionar con el video que les compartimos para los que pudieron verlo, el video que compartimos, ese corto animado que mostraba que de manera exagerada también todas estas características de la sociedad de consumo y estas lógicas, esa animación de la ratita. Es un poco para entender las condiciones de época en las que nos toca estar en este momento, no tanto para, como decir, bueno, como si pretendiéramos que no sucedan más o que no existan más esas condiciones o que vivamos en otra sociedad, sino para problematizarlas, hacerlas conscientes o pensarlo críticamente, y también porque es clave entender estas condiciones de época para poder insertar esta noción de consumos problemáticos, ¿no? Sí, como nos decía Fer, esta sociedad esta matriz que se fue formando hace más de 50 años, nos empieza a considerar como consumidores, como nuestra inserción social tiene que ver con el consumo, todas nuestras prácticas que desde el inicio de la humanidad hacemos, como entretenernos, como el ocio, como la educación, están atravesadas hoy en día, hace mucho tiempo, por los consumos. ¿Cuándo entonces, si todos consumimos, porque es nuestra manera de ser y nuestra condición de época, cuándo entonces un consumo se vuelve problemático, ¿no? Entonces, por eso esta introducción para entender y ver y poder definir los consumos insertos, los consumos problemáticos, perdón, insertos en esta matriz, en esta sociedad, en esta condición de época. Y acá traemos dos definiciones de consumos problemáticos. Una está en el glosario del Plan Nacional de Salud Mental, la ley que nombramos al principio de la presentación como marco normativo, y otra definición está en la ley 23.964, que crea el Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos. Es una ley que no nombramos en el marco normativo, pero también esta ley crea este Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos. Creo que hay un micrófono ahí.
abierto. De Silvia. Silvia, tenés el micro abierto. Sí. Gracias, Silvia. Bien, y traemos dos porque somos pesados y las dos, y las dos tienen cosas que nos interesan que podamos rescatar. Con esto que decía Fer de, bueno, entender cómo estas representaciones y esta manera de ver los fenómenos, como podemos pensar que son los consumos problemáticos, va cambiando en el tiempo. Estas definiciones nos traen nuevas maneras de pensar para entender a los fenómenos de los consumos problemáticos como un fenómeno complejo, ¿no? No complejo en cuanto a difícil, sino complejo en cuanto que hay muchas aristas que entran en juego y no podemos pensarlo de una manera lineal, con una causa única o un origen único, sino que hay muchas cosas que entran en juego. Entonces, la primera ley del plan Jacob nos dice que son consumos problemáticos aquellos que mediando o sin mediar sustancia, afectan negativamente en forma crónica la salud física o psíquica del sujeto y o las relaciones sociales. Los consumos problemáticos pueden manifestarse como adicciones o abusos al alcohol, tabaco, drogas psicotrópicas, legales o ilegales, o producidos por ciertas conductas compulsivas de los sujetos hacia el juego, nuevas tecnologías, la alimentación, compras o cualquier otro consumo que sea diagnosticado por un profesional de la salud. ¿Sí? Esta es una esta es una definición, perdón. La otra definición dice que los consumos problemáticos se definen como aquellos consumos que atentan contra la salud y la construcción de proyectos de vida de las personas. Esto puede darse en diferentes niveles de consumo, uso, abuso o adicción, con independencia del tipo de sustancia consumida, que sea legal o ilegal. Y desde esta perspectiva, la posibilidad de que el consumo de una sustancia genere un mayor o menor problema para la persona o para la comunidad se halla relacionada no con las propiedades inherentes a la sustancia, sino fundamentalmente con el vínculo que la persona establece con esa sustancia en una determinada sustancia vital. Hay un montón de cosas que nos aportan estas dos definiciones en conjunto, ¿sí? Entonces, ya no estamos hablando de, como decía Fer al principio, solamente las adicciones, sino que hay un montón de cosas que nos aportan, que queremos resaltarlas acá y las pintamos para poder como resaltar y hacer algún doble clic en cada una de ellas. Si a ustedes les parece que hay algo que les parece novedoso, que no entiendan, que les faltaría algo más, ¿no? Esto de que vamos construyendo los significados de las cosas que queremos significar, también es como en estas instancias de taller surgen muchas cosas que podemos seguir pensando y construyendo, ¿no? Como que estas definiciones no son acabadas y probablemente se sigan construyendo, así que si tienen ganas de compartir cosas que les parece que faltan, cosas que les parece que habría que explicar más, explicitar más, no sé, pueden hacerlo en el chat, los invito mientras hacemos estos doble clic. Bueno, en primer lugar, esta primera definición nos dice ya que un consumo problemático puede sucederse con o sin una sustancia alguna, ¿no? Entonces ya nos alejamos de esta concepción de los consumos problemáticos ligados estrictamente a unas sustancias, ¿no? Entonces ya acá no hay sustancias solamente, puede ser otras cosas, pueden ser objetos, ¿sí? Ahí habla pueden ser prácticas, como la práctica hacia el juego, puede ser prácticas que tienen que ver con las compras, ¿no? Pueden ser objetos, y entonces ahí dice las nuevas tecnologías, pero bueno, ¿cuánto podemos pensar en los consumos problemáticos vinculados con el uso de pantalla, el celular o cualquier otro tipo de dispositivo? Si entonces ahí ya ponemos una capa más a esta cebolla que son los consumos problemáticos. Nos habla que también puede afectar la salud física o psíquica de las personas. No estamos limitándonos a los efectos fisiológicos o a nivel biológico del cuerpo, que pueda ser una sustancia, sino también a que pueda afectar la salud mental de las personas y también, y esto es súper importante, a las relaciones sociales. Entonces acá un consumo problemático, un consumo se vuelve problemático cuando también puede ser que esté afectando las relaciones de las personas, ¿no? Que también lo dice la definición siguiente, ¿no? Entonces, si está afectando mis vínculos con mi familia, con mis amistades, mis vínculos con mi estudio, mis vínculos con mi trabajo, y también puede ser hasta mis vínculos con la ley, entonces ahí hay que prestar atención de que, bueno, eso puede ser un consumo problemático, ¿no? Y bueno, y lo otro que ahí se subraya es lo de las conductas, ¿no? No solamente son objetos y sustancias, sino también pueden tener que ver con conductas. ¿Qué tipo de conductas tengo yo con alguna práctica que hago, ¿no?
bueno, quizás si paso mucho tiempo mirando Instagram, que es algo que a mí me sucede, que quiero mandar un mensaje de trabajo, lo que sea, abro WhatsApp y me atrapa Instagram y me quedé atrapada media hora, bueno, ahí hay algo de mi conducta que tengo que revisar, ¿no? Entonces ya no hay una sustancia. Eh, bien, la segunda Acá, definición nos... Sí. perdón, acá Cecilia, está bueno lo que dice que estas definiciones amplían las representaciones sociales de lo que es el consumo problemático, esto, ¿no? De asociar el consumo problemático a las sustancias, bueno, estas definiciones nos vienen como a ampliar la mirada e ir un poco más allá, no únicamente estamos hablando de sustancias cuando hablamos de consumos problemáticos. Perfecto, sí, total. Como a mí la imagen que se me viene a la mente cuando hablo de estas definiciones es como que le voy agregando capas a la cebolla, ¿no? No era solamente una cosa, ¿no? Como son cosas que van sumando y van haciendo a esta multideterminación o está determinado de muchas maneras, que es este concepto de consumos problemáticos, ¿no? De la otra definición nos parece importante, que ya hablamos de que afectaba a la salud, pero también a la construcción de proyectos de vida de las personas, ¿no? Cómo un consumo puede volverse problemático si me está afectando en mi plan de vida, que también tiene que ver con mis relaciones sociales y con mis vínculos, ¿no? Entonces, acá hay otra cosa más que viene a ampliar esta mirada, como decía Cecilia, y empezar a mirarlo en función de, bueno, si esto está afectando a algún proyecto de vida particular, ¿no? Algún consumo. Y después lo que aclara también esta definición que es importante es que, lo que entra en juego para definir o para entender si un consumo es problemático o no, no tiene tanto que ver con las propiedades inertes a la sustancia, una visión muy acotada o muy lineal, tiene que ver que es está muy extendida y estuvo muy extendida y sigue hoy muy extendida, pensar como la sustancia como personificada, que tiene poderes sobre las personas y esas propiedades hacen que anulan las personas y entonces las propiedades de las sustancias nos atrapan y nos dejan como sin ningún tipo de capacidad de acción y de nada. Entonces esta definición nos viene a decir que tiene más que ver con el vínculo que esa persona establece con la sustancia y no tanto con esas propiedades de la sustancia, y también nos viene a traer, bueno, ese vínculo que establece esa persona, cuál es el vínculo que establece esa persona con esa sustancia, ¿no? Y en qué momento en qué momento vital de esas personas, ¿no? En su circunstancia, su contexto, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta. ¿Cuál es el vínculo que tiene la persona con la sustancia? ¿En qué momento de su vida está? ¿Qué le está pasando a esa persona? ¿Cuál es su red de apoyo y afectiva, ¿no? Y con todas estas cosas que podríamos hablar 1 hora y media solamente de estas dos definiciones, yo puedo agregar acá que no dice esta definición, ninguna de estas dos definiciones, que no tiene que ver solamente con que estas afecciones a la salud física o psíquica de las personas, no solamente tiene que ver algo crónico, ¿no? Puede ser una afección que puede ser ocasional, ¿no? También. Entonces puede haber situaciones de consumos ocasionales que también se representen como consumos problemáticos. Si hoy que me puse perezoso porque estoy muy cansada, porque tuve una semana con muchas cosas, terminamos el taller, me junto a comer con amigos, y tomo una copa de vino y después de tomar la copa de vino me subo al auto y con todo el cansancio y haber tomado una copa de vino, que no representa ningún problema tomar una copa de vino, pero me subo al auto cansada y habiendo tomado vino y me quedo dormida y choco el auto. Primero, este ejemplo me quedó viejo porque voy a tener problemas con la ley porque ahora una ley de alcohol cero al volante, Tolerancia cero. entonces, ¿cómo? No, tolerancia cero te iba a decir. Sí, Sí, claro, de así es. alcohol cero, entonces primero voy a tener un vínculo problemático, me va a traer problemas con la ley, ¿no? Porque hay alcohol cero al volante en casi todas las jurisdicciones del país. Después, si yo por esa única vez que tomé alcohol y me quedé dormida y tuve un accidente que por ahí afecté a otras personas, bueno, también fue un consumo problemático esa copa de vino, porque tiene que ver con en qué momento yo estaba y qué circunstancias tomé esa copa de vino, ¿no? Y quizás en las escuelas por ahí nos podemos encontrar mucho más con estas situaciones más episódicas entre los adolescentes que con algunas situaciones más crónicas
que también, o sea, también constituyen consumos problemáticos. Pero entonces, algo más para ampliar y una capa más para poner a esta cebolla y esta complejidad del fenómeno de los consumos problemáticos, ¿no? Entonces, otra vez, complejidad porque es un entramado de cosas que se juntan para poder analizar, que entonces no vamos a tener nunca una respuesta y una receta. Si es algo complejo, no vamos a obtener como respuestas lineales y recetas y tips, sino que entender que todas estas cosas entran en juego y se relacionan y se interrelacionan para determinar cuándo hay un consumo problemático, nos hace entender entonces, bueno, qué cosas podemos hacer desde la escuela para poder abordar estas temáticas. No sé si hay comentarios en el chat que quieran recuperar. Sí, Mechi, a mí me parece que esto de que vos decís de agregar cosas a la definición, está bueno también lo que habla Fernanda, que pone que además que afecta a sus vínculos, pero también me gustó que puso la palabra ámbitos, ¿no? Como no es lo mismo si yo me tomo una cerveza con mis amigos compartiendo una pizza que si yo estuviera dando clase tomando una cerveza. No está mal, no está bien, digo, no para poner en esos términos, pero sí que importan los ámbitos en los que se genera ese consumo. Me parece que está bueno que lo trajo Fernanda ahí. Y después también Pablo, le iba a decir delfín, pero claro, delfín es un animal. Pablo lo que habla es de que es una cuestión social, ¿no? Como que no es una cuestión individual. Que eso también me parece que está muy bueno. Y Totalmente, después, esto de que es social también deberíamos agregar a la definición. Lo anotamos en nuestra lista de cosas para renovar la definición. sí, total. Y después, bueno, esto también me gusta, ¿no? Como, no sé quién es Castor, pero como que habla también de que un consumo también puede dar paso a otro. Como no podemos nunca aburrirnos, nunca frenar, quizá un consumo es después una puerta de entrada a otros o a diferentes actividades que no están tan buenas o que son problemáticas en realidad. Bien, buenísimo. Bueno, entonces, entender todas estas capas de la cebolla, como digo, nos habla de esta propuesta que hacemos de un abordaje relacional y dinámico, ¿no? Entender que los consumos problemáticos son un fenómeno complejo que entran en juego estas dimensiones de las personas, de las sustancias o los objetos, o las prácticas, y los contextos, ¿no? Y podríamos poner adentro de cada uno de estos circulitos un montón de caracterizaciones, bueno, personas, que tienen que ver distintas edades, distintos géneros, distintas circunstancias de vida, distintas, no sé, composiciones familiares, distintos lugares donde viven, si hablamos del contexto, dónde viven, no sé, en qué país, en qué momento histórico, en qué, no sé, un montón de otras cosas. Las sustancias, los objetos son un montón, puede haber sustancias ilegales o sustancias legales, puede haber sustancias que sean ilegales en un momento y sean ilegales en otro momento, puede haber sustancias que sean legales pero estén restringidas, por ejemplo, con la nueva ley de alcohol cero al volante, objetos que antes no existían, creo que ninguno de los que estamos acá crecimos con redes sociales y ahora sí, entonces se nos juegan otras cosas que ahí, que nuestras dinámicas que entran en juego quizás con el uso problemático de esas cosas. Hoy también, que es muy nuevo esto de los juegos y las apuestas online, que está medio extendida entre los adolescentes, que también es algo muy nuevo que todavía no terminamos de entender cómo, pero está sucediendo. Entonces hay un montón, cada uno de estos globitos se agrandarían y podríamos poner un montón de cosas adentro. Entonces, ¿y cómo se relacionan, no? Entonces, para pensar en un consumo problemático, todas estas cosas entran en juego, y no es algo así tan estático como ese primer gráfico, sino que esta animación de cómo se interrelacionan la persona, las sustancias o los objetos y los contextos, es porque todas estas cosas entran en juego y quizás en algunas pesa más uno, en algún momento pesa más otro, ¿sí? Y como todo esto hace a los fenómenos y a esta, como hablaba de la complejidad en cuanto a este entramado de situaciones o de factores que dan lugar a pensar o a definir los consumos problemáticos, ¿no? Entonces, este abordaje relacional y dinámico es dinámico porque por esto que entra en juego y que no siempre es igual y que cada situación va a ser particular,
Entonces, cada intervención que podamos hacer de la escuela va a tener que ser situada y contextualizada con esa persona en esa circunstancia. Y también relacionar, porque estas cosas, cómo se relacionan entre las cosas, estos componentes, estas dimensiones entre sí, ¿no? Esto porque históricamente hubo otro tipo de abordajes que estaban, y sobre todo desde la escuela, como fuimos importando esta problemática originalmente de los consumos problemáticos, originalmente se trabajó o estuvo, sí, abordada históricamente por el sector de salud y también por el sector jurídico. Entonces desde la escuela hemos como importado esas maneras de abordarlo, pero nos parece hace un tiempo que está también esta manera del abordaje relacional y dinámico para entender los consumos, que tiene mucho más que ver con lo que nosotros podemos hacer desde un encuadre pedagógico desde la escuela, ¿no? Desde las materias que les vamos a compartir hay un material que cuenta un poco estos distintos abordajes y que puedan profundizar después ustedes si quieren. Bien, entonces hasta acá, porque fue como mucha información, ¿tienen dudas? ¿Tienen consultas? ¿Algún otro comentario más que valga la pena como recuperar del chat que no estoy viendo? Celi, que te veo a vos. No, ¿Hay algo para acá dice Gabriela, dice, hoy como factor de dispersión escolar vemos que se pasó de los juegos online a las apuestas, que esto de lo que vos traías, Mechi, recién, ¿no? Cómo depende de cada contexto también o de cada época van surgiendo nuevos consumos, ¿no? Porque ahora está apareciendo muy fuertemente todo lo que tiene que ver con las apuestas online y verdaderamente está siendo una problemática en el mundo adolescente y de los jóvenes también. TikTok también, ¿no? Como aparecen como nuevos consumos que pueden volverse ahí Y problemáticos. hablando del contexto, es algo muy extendido, esto que se está haciendo muy rápido, esto de las apuestas, con toda la problemática de que menores de edad apuesten y el manejo de dinero, etcétera. Pero bueno, hablando del contexto, las publicidades de la camiseta de River, por ejemplo, la empresa es una empresa de apuestas online. Entonces, bueno, que entender también que el contexto, digo, está súper extendido, como no sé si la camiseta de Boca también, pero también es auspiciante de la AFA. Entonces, bueno, estas marcas recontrapresentes en el mundo de los jóvenes, como es el sponsor principal de la camiseta de River, están hacia el contexto, entender como, bueno, esto entra en juego en pensar este fenómeno, ¿no? Sí, de hecho, Mechi, la otra vez miraba un gráfico y algo así como el 50% de las camisetas hoy, no sé si de todas las categorías o de la primera, tienen publicidades de Claro. estas agencias de apuestas, digamos. O sea, es algo que Sí, se llama o como... sponsorean artistas, traen Claro. artistas del exterior, entonces los chicos y las chicas van a un concierto y está por todos lados. O sea, no es un fenómeno aislado. Claro, no, digo, pensaba ¿se acuerdan la camiseta de Boca? No sé hoy en día, pero ¿se acuerdan que tenía Quilmes? O sea, En un también momento, el al mismo tiempo, consumo tal cual, de sustancia, de la Quilmes. Bueno, ahora pasamos al tema de las apuestas, ¿no? en un Ahí momento Rodolfo fue había River levantado y Boca la tenían. mano. Ahí, sí, Rodolfo, perdón, ahí está levantado. Y se me ocurre que podríamos agregar ahí a la cuestión del contexto el vínculo de los adultos o los criadores, papás, mamás, con los chicos, ¿no? Pienso, no sé, cómo a veces cuestionamos el consumo de alcohol, que es uno de los grandes problemas que tenemos, sobre todo en secundaria, pero desde temprana edad, por ejemplo, los papás organizan matinés o fiestas que aunque no tengan el consumo de alcohol, tienen la impronta de una fiesta en la que se consume alcohol como si fuera un boliche, etcétera, ¿no? Entonces, a veces también como los adultos o los productos que se consumen en la infancia o los juegos que se promueven, el uso de marcas, etcétera, también la lógica del consumo viene mediada por la oferta de los adultos, sobre todo de los adultos criadores, ¿no? Entonces, agregaría el contexto ahí, al globo de contexto, la cuestión del vínculo con los adultos, cómo esos adultos de alguna manera van promoviendo también críticamente, inconscientemente, esta dinámica de consumo. Totalmente. Y los adultos no estamos exentos a estas lógicas de consumo y a esta sociedad de consumo, entonces también estamos atravesados y muchas de nuestras prácticas están atravesadas por el consumo y una de nuestras prácticas o maneras de hacer es la manera en que maternamos y paternamos y también estarán atravesados en mayor o menor medida, ¿no? Y otra vez, es como, no es para criticar, sino para poner
para problematizar y mirar críticamente y poder como reflexionar sobre nuestras prácticas, ¿no? Ahora, hace poco tiempo está la ley de alimentación saludable, pero hasta hace poco podíamos tener un montón de productos de alimentación dirigidos a niños y a niñas que estaban plagados de personajes, de dibujitos, que estaban directamente dirigidos a niños y niñas, ¿no? Y entonces entender como esto que hablaba Fer de, bueno, los medios publicitarios y las grandes empresas de marketing como configuran a niños y niñas como consumidores, y hay publicidades directamente dirigidas hacia ellos y hacia ellas, y bueno, entonces había un yogur que tenía un dibujito, entonces quería comprarlo por el dibujito que tenía, entonces esas cosas como que es medio imposible como escaparnos, pero esto otra vez, pensarlas, problematizarlas, como mirarlas y reflexionar sobre nuestras prácticas. Mechi, ahí en lo que traes, y se está adelantando un poco, pero me parece que está bueno traerlo, Carolina trae la importancia de la palabra, ¿no? Como para generar puentes con los niños y los jóvenes, y me parece clave en esto, como hablar de estos temas. Por más que Bueno. unos piensen, ¿no? Porque acá traían el tema de que, bueno, algunos padres que prefieren que tomen en sus casas, como digo, las decisiones familiares de cada uno. Bueno, el primer paso me parece que es un poco lo que trae Carolina, ¿no? De que circule la palabra, de conversar sobre estos temas, de problematizarlos. Buenísimo, gracias por ese aporte. Vamos a avanzar porque podríamos quedarnos eternamente Sí. acá. Y esto íbamos a hacerlo en el chat, ¿no? Sí. No, eso ya está en la siguiente slide, te puse Sí, ya lo hicieron, esta gente trabajó perfecto. antes, es No, maravilloso. Bueno, lo hicieron, claro, la otra tenían, propuesta, el otro claro, Menti que habían trabajado era sobre qué palabras, acciones, emociones, gestos asociaban al cuidado, ¿no? Porque era la otra parte de la actividad que habían hecho, ¿no? a partir de la Entonces, lectura, a partir de la lectura del era- capítulo. El capítulo. muy bien. Entonces, esto es lo que ustedes pusieron. Esta nueva palabra, como saben, la palabra que más grande aparece es la que más se repitió y acá aparece convivencia, me encanta. Alojar, ay, esto no lo leí, me encanta verlo ahora. Convivencia, alojar, ternura, lazos afectivos, afectividad, sostener al otro, mirar al otro en su todo, dedicación, otra vez sostener, vincularse con el entorno, empezar por uno mismo, prevención, esencial, mirar. Bueno, estas son las ideas que ustedes aportaron a esto que asociaban al cuidado, ¿no? Y tiene mucho que ver con las cosas que vamos a ver a partir de ahora, ¿no? Bueno, dimos como este panorama de, bueno, la sociedad de consumo, cómo representamos cómo nos representamos esta sociedad sobre las juventudes, sobre las personas que consumen, definimos consumos problemáticos y toda la complejidad que traen los consumos problemáticos o que engloban los consumos problemáticos con esta relación entre las personas, las sustancias y los contextos, y ahora vamos a pasar a pensar sobre, bueno, el cuidado, ¿sí? Y estas son las ideas que ustedes trajeron en esta actividad que les propusimos previamente. Bien. Creo que... Acá, Mechi, ellos están agregando en el chat, porque por ahí no llegaron a hacerlo antes, y bueno, mencionan las palabras asociadas al cuidado, protección, acompañamiento, validar las emociones del otro, brindar espacios de escucha, amor, comprensión. Maravilloso. Me encanta. Bueno, entonces a este grafiquito de pinches que les habíamos mostrado de lógica de consumo, a partir de pensar en el cuidado, proponemos esta contrarrestar y ahí los ponemos ahí juntos y que se superponen porque uno convive con el otro, ¿no? Bueno, de pensar en lógicas de cuidado, ¿no? Así como repasamos y pudimos ver y reconocimos las lógicas de consumo, también reconocer las lógicas de cuidado, ¿no? Que son muchas de las cosas que ustedes compartieron en el Menti y compartieron recién en el chat. Entonces empezar a pensar que, bueno, dar lugar a diversidad de emociones, diversidad de maneras de pensar, diversidad de maneras de opinar, diversidad de maneras de aprender, ¿no? En la escuela. Esto de habilitar y sostener, que también dijeron muchos de ustedes, ¿no? Bueno, dar lugar a que esas diversidades se expresen y puedan como suceder, y sobre todo sostener y alojar esas cosas que suceden, esas diversidades de emociones, esas diversidades de pensamientos y opiniones, sostenerlas como adultos y adultas en la escuela, ¿no? Y dar lugar y alojarlas, ¿no? Dar lugar a tiempos
a procesos y a hábitos, ¿no? En contra de, o para contrastar un poco esta necesidad de la inmediatez y la novedad y la eficiencia, ¿no? Bueno, el tiempo de la escuela, sobre todo, es un lugar privilegiado para plantear otros tiempos. Los tiempos de la escuela tienen que ver con procesos, ¿no? Con procesos que son mucho más largos que la inmediatez que puede suceder en un TikTok, ¿no? Y también con la construcción de hábitos y de acciones que se repitan y que se sostengan en el tiempo para lograr otras cosas, ¿no? Y esto que nos parece súper importante, entendernos a nosotros y a nosotras como en nuestro lugar en la escuela, sea que el rol que tengamos, como adultos y adultas significativos para nuestros estudiantes, ¿no? Poder entender que ponernos como adultos y adultas significativos es parte inherente a nuestro rol como docentes o el rol que sea que tengamos en la escuela, ¿no? Que ahora lo vamos a ampliar un poquito más en un rato. Entonces, entender que a pesar de todas estas lógicas de consumo que tienen que ver con nuestras condiciones de época, con los que nos toca vivir, también conviven con estas lógicas de cuidado que también suceden y que estamos seguros de que ustedes en sus escuelas las practican y tienen un montón de estas lógicas que suceden día a día en sus escuelas, y debe haber muchas más que nosotros no estamos nombrando ahora, que ustedes identifican en su práctica cotidiana en la escuela. Y repasando un poco más lo que también ustedes leyeron en el capítulo que les mandamos, un extracto de un capítulo de nuestro libro, empezar a pensar en esto del cuidado, ¿no? Bueno, frente a esta sociedad de consumo, nuestra propuesta es, bueno, estas prácticas de cuidado y pensar el abordaje desde una cultura del cuidado, ¿no? Entonces, primero nos interesaba definir el cuidado y nos tomamos de dos definiciones que nos gustan mucho, que una tiene que ver, una es de Leonardo Boff, este teólogo brasilero, que dice que cuidar es entrar en sintonía con las cosas, implica tener intimidad, sentirlas dentro de nosotros mismos, acogerlas, respetarlas, darles sosiego y reposo, auscultarles el ritmo y armonizar con ellas. Esto me parece tan hermoso que no podría decir más nada de esta definición porque me parece como muy completa y profundamente hermosa, ¿no? Esto de entrar en sintonía con las cosas, ¿no? Y los invito y las invito a pensarlo también con sus estudiantes, ¿no? Bueno, sentir el ritmo de nuestros estudiantes, ¿no? ¿Qué necesita y cuándo y a qué ritmo, ¿no? Darle sosiego y reposo, bueno, esto de alojar con todo lo que vienen los chicos y las chicas, ¿no? Y armonizar con eso, ¿no? Y poder estar como en sintonía y ir acompañándolos en lo que ellos y ellas necesitan. Y María Cristina Chardón es una socióloga argentina que también trabaja prácticas de cuidado en las instituciones y nos dice que cuidar tiene que ver con actividades que apuntan a sostener la vida y la calidad de vida de las personas, ¿no? Estatuye un lazo social caracterizado por el ejercicio de la ternura en un marco normativo y produce efectos de filiación con respecto a la cultura y sus instituciones, ¿no? Entonces, esta me parece muy interesante porque nos habla de el cuidado no circunscribe solamente a lo que por ahí hoy tenemos muy en boga y escuchamos mucho de las tareas de cuidado, ¿no? Cuidado tiene que ver con muchas más cosas que solamente, no sé, alimentar, dar refugio, ¿no? Dar la vida y abrigar a alguien, ¿no? Es sí sostener la vida, pero también la calidad de vida de las personas tiene que ver con muchas más otras cosas, como escuchar, habilitar la palabra, dar lugar, ¿no? Y habla exactamente del ejercicio de la ternura, ¿no? Que también me parece, y como que sería rarísimo pensar, o hubiera pensado que es raro pensar el ejercicio de la ternura en un marco normativo, ¿no? Pero bueno, sí, porque podemos pensar que en nuestras instituciones, en nuestras escuelas, este ejercicio de la ternura es esto que que genera la pertenencia en la escuela, ¿no? Pensarnos que nuestros vínculos con nuestros estudiantes estén mediados por la ternura hace que nuestros estudiantes puedan tener como este sentido de pertenencia y que la escuela sea un lugar de pertenencia y valioso para ellos y para ellas. Bien, creo que ahora tenemos unos minutitos de recreo, ¿no? Exactamente. ¿Cómo venimos Bien. para un recreíto? A ver cómo estamos de horario. ¿Les parece? Bien, perfecto. Vamos. Sí, Perfecto. sí, bien, justo. ¿Cuánto te parece, Vamos a hacer Rodolfo? entonces unos 10 minutos. Permanecemos